Esta gente que se acercó le dice, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Bueno, ¿a qué se están refiriendo? ¿A la enseñanza que él está dando? Bueno, en realidad tenemos que recordar que Yeshua ha pasado a la acción. No ha quedado solamente en la predicación. Su casa él la ha limpiado. Él pasó a la acción expulsando a los cambistas. O sea, no se trata de que estos ancianos, escribas, estos líderes están requiriendo explicaciones acerca de su enseñanza. O sea, ¿quién te dijo que vengas a enseñar? No, en concreto, están hablando bajo qué autoridad echó a los cambistas. Porque en aquel tiempo había muchas personas que enseñaban, pero lo que él hizo se hizo con una determinada autoridad. Como digo, lo que están discutiendo en este momento es quién lo comisionó a él para hacer eso, quién le dio la autoridad para hacerlo. Lo cual, obviamente, tiene dos respuestas posibles. O le dio la autoridad a Dios, o le dio la autoridad a algún hombre. ¿Y por qué digo esto? Porque en definitiva es lo que Yeshua les va a retrucar a ellos. Por eso es que Yeshua luego les va a hacer esta pregunta que ustedes conocen, ¿verdad? Ellos, al hacerle esta pregunta a él, ¿quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Lo que están diciendo es, ¿esta autoridad que tenés vino de parte de Dios o te vino de parte de algún hombre? Si él respondía que la autoridad es de Dios, le podrían objetar que blasfemaba o que quizás tenía delirios de superioridad, ¿sí? Que no terminaba por probarlos. ¿Por qué? Y porque supuestamente ellos eran los encargados por Dios para hacer la tarea que él estaba llevando a cabo. No se olviden que él limpia el templo. Él, al echar los cambistas, está siendo celoso del templo. Ellos, los sacerdotes, debían ser los celosos del templo. Y los escribas también, porque si el sacerdote no era celoso del templo, el escriba tenía que decirle que no estaban cumpliendo su tarea. Y en esto me gustaría recordarles algo. Muchas veces uno piensa en los profetas como personas que recibían palabras del cielo, ¿verdad? Que escuchaban a Memra, la palabra, y decían lo que había que hacer o hablaban de cosas del futuro. Pero no nos olvidemos que los grandes profetas que aparecen en la Biblia eran personas que también funcionaban como escribas, que tomaban nota de lo que hacían los reyes y de los acontecimientos del país, de Israel. Y precisamente porque tenían este control, estaban capacitados también para decirle al rey o al gobernante cuando se estaba desviando. Entonces, los escribas también habrían sido encargados de decir que lo que hacían los cambistas estaba mal. Pero claro, tenían miedo. Tenían miedo de perder su trabajo de escribas y tenían miedo también de que los mataran, de que los herodianos, que tenían también sus comisiones, o coimas, como diríamos en el Río de la Plata, sus comisiones, por parte de los cambistas, de perderlas, o de hacérselas perder a los gobernantes. Entonces, tanto los sacerdotes como los escribas estaban en falta. Ahora, si Yeshua decía que la autoridad no era de Dios, sino de parte de los hombres, esto haría que ellos minimizaran la comisión de Yeshua. La reducirían a una comisión humana, o bien, incluso, lo podían acusar de sedición. ¿Por qué? Porque habrían dicho que él pretendía ir en contra del poder instituido, el poder de Herodes, que a su vez estaba instituido o estaba apoyado en el poder de Roma. Porque si había cambistas en el templo, que le daban parte de su ganancia a los sacerdotes y a los herodianos, esto también le servía a Pilato y a los gobernantes romanos para recibir su comisión con los tributos. Versículo 29. Yeshua respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Y observen ustedes que lo que les va a preguntar Yeshua es lo que les acabo de decir, que está contenido, ¿sí?, implícitamente, como escondido, como que es parte de lo. Entonces, ¿qué hace Yeshua? Como les dije, invierte la pregunta. Y él les dice,
Os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Bueno, como ven, él está diciendo, está invirtiendo lo que indirectamente ellos le estaban preguntando a él. El decir del cielo significa de Dios, ¿sí? Del cielo, concretamente, Ashamain, algo que provenía de Ashamain es algo que provenía de parte de Dios, ¿sí? Para que quede claro. Cuando él le dice era del cielo, es como decir esto era de Dios o de los hombres, respondedme. Versículo 31. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Bueno, antes de pasar al siguiente versículo, veamos algo. ¿A qué conduce este cuestionamiento de Yeshua? Lo primero que tenemos que tener, o sea, ¿por qué él les va a decir esto de Juan? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Él pudo haber dicho muchas cosas, pero ¿por qué les pregunta? Es una pregunta retórica, no es para que nadie me la responda. ¿Por qué él apunta al Evangelio de Juan? Yo creo que seguramente ustedes se han preguntado esto en algún momento. Decir, bueno, pero a ver, ¿pero por qué les dijo exactamente esto? ¿Por qué le responde preguntándoles acerca del bautismo de Juan? Bueno, de lo que sería esa buena nueva de Juan. Juan, recuerden ustedes, que predica en el desierto el arrepentimiento, pero arrepentimiento con un fin. Miren, volviendo atrás, Marcos 1:2, al principio de todo, creo que fue la primera reunión que tuvimos, Marcos nos relata esto que es tomado precisamente del profeta, dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. La obra de Juan tuvo el sentido de preparar el camino a Yeshua. Quienes le creyeron a Juan se encaminaron al Hijo de Dios. O sea, quienes siguieron a Juan es porque pensaron que era enviado por Dios, preparando el camino para su Hijo. O sea, aceptaron la voluntad de Dios. Por otro lado, quienes no le creyeron a Juan demostraron una voluntad rechazando al enviado de Dios. ¿Por qué? Porque Juan era un enviado de Dios. ¿Un enviado para qué? Para ser mensajero delante de tu faz. Y como yo siempre digo, el mensajero no es importante, el mensajero no es importante. Pero el mensajero, en este caso, es trascendente para decir si se ha seguido o no lo que el mensajero dijo. Repito, quienes le creyeron a Juan se encaminaron hacia el Hijo de Dios. Siguieron a Juan porque pensaron que era enviado por Dios, preparando el camino para su Hijo. O sea, aceptaron la voluntad de Dios. Pero quienes no le creyeron demostraron una voluntad rechazando al enviado de Dios. O sea, rechazaron la voluntad de Dios. Entonces, aquellos que entendieron que el camino del que estaba haciendo su anuncio Juan era el camino determinado por Dios, lo siguieron. Y entendieron que era preciso comenzar por ¿dónde? Por arrepentirse de los malos caminos. Los que siguieron a Juan, que era el enviado, aceptaron que primero tenían que arrepentirse de sus malos caminos. Los sacerdotes, escribas, fariseos y los poderosos que rechazaron a Juan, no rechazaron a un hombre perdido en el desierto, esa especie de hippie que la sociedad se encarga de retratar. Quienes rechazaron a Juan, lo que hicieron fue rechazar lo que es el principio de nuestra doctrina, la necesidad de arrepentimiento como requisito para recibir ¿qué cosa? El perdón de parte de Dios. ¿Por dónde se comienza? Por tener conciencia de pecado, lo cual nuestra sociedad hoy por hoy ha perdido. Y esto también nos muestra la necesidad de hacer un cambio de rumbo en nuestras vidas. Eso que llamamos teshuvá en hebreo, que se traduce como arrepentimiento. Dejar de caminar como se venía haciendo y comenzar a caminar de otra forma. Esa conciencia de que hay que cambiar la vida es el requisito
para comenzar a transitar el camino de salvación que nos ofrece Yeshua. Los que rechazaron a Juan rechazaron la posibilidad de caminar con Yeshua. De igual manera, los que rechazaron luego a los enviados y a los discípulos de Yeshua, rechazaron y hoy también rechazan el camino de salvación. Por esto, el trasfondo doctrinal del cuestionamiento que Yeshua les hace es el camino de la misma salvación. La pregunta de Yeshua nos muestra las dos posibilidades que tiene el ser humano: o escuchar la voz de Dios o escuchar la voz que no proviene de Dios. No hay una tercera opción independiente. Uno puede tener diferencias de culto u opiniones, pero la salvación es una sola. O se cree en el Hijo amado de Dios o se pierden. ¿Y por dónde se comienza? Por tener conciencia de pecado, por tener conciencia de que se es un pecador y que es necesario el arrepentimiento. Por eso es tan importante Juan. Por eso Yeshua les habla acerca del bautismo de Juan. O sea, es como si les dijera, ¿ustedes dónde se están colocando? ¿Se están colocando en la voluntad de Dios o en la voluntad de los hombres? Versículo 32, esto también es el propio pensamiento de estas personas, ¿no? De estos escribas, sacerdotes. Dicen, y si decimos de los hombres, y ahí puntos suspensivos nos marca la Reina Valera, ¿verdad? En hebreo se da una frase similar, ¿sí? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. De hecho, el temor era muy grande, porque fíjense que Lucas 26 nos dice directamente, todo el pueblo nos apedreará. Versículo 33. Así que, respondiendo, dijeron a Yeshua, no sabemos. Entonces respondiendo Yeshua les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Este final es lo que un creyente tiene que responder frente a aquellas personas que se levantan con cuestionamientos vacíos. ¿Saben qué? No tengo ninguna obligación de responder. Porque aquí hay un trasfondo mucho más grande, mucho más importante. Por eso es que Yeshua, lo primero que discute con estos representantes de la casa de Judá, tiene que ver con esta doctrina. ¿Esto viene del cielo o viene de los hombres? Esto que está representado en el bautismo de Juan el Inmersor. Comencemos por esto, dice Yeshua. Este llamado al arrepentimiento, este llamado a apartarse de obras muertas, este llamado a apartarse de la letra de una ley muerta, no de la ley viva. ¿Esto es del cielo o es de los hombres? Y creo que al día de hoy esto también está presente en la sociedad. Creo que al día de hoy esto también es algo que está presente en los cuestionamientos que las personas tienen en sus vidas. ¿Es necesario arrepentirnos de los pecados? Hay muchas personas, y casualmente lo dije en uno de los vivos, hay personas que no van a creer. Y nosotros tenemos que tener paz en eso, porque no depende de nosotros. Hay personas llamadas y escogidas que van a creer. Personas a las cuales el Evangelio, penetrando como espada de dos filos en su espíritu, va a generar esa brecha que permite el ingreso del Hijo de Dios en el corazón de cada una de las personas. Pero hay que partir de esa base. Y esto, como les decía, es algo que hoy nuestra sociedad ha perdido, esta conciencia de pecado. En los próximos tiempos, los creyentes en Yeshua, como lo hicieron en otros tiempos, como diríamos los creyentes en Jesús, vamos a tener el deber cada vez mayor de salir a predicar el Evangelio a toda criatura, volver a esa raíz sencilla
de predicar el Evangelio a toda criatura. Y no un Evangelio complicado, ¿eh? Después sí, podemos aprender y profundizar y es valiosísimo y es hermoso. Pero hoy se está abriendo esta puerta para predicar esta sencillez de la conciencia de pecado. Esta sencillez en la cual las personas tienen que volver a entender que hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Hay cosas que son verdades y hay cosas que son mentiras. Como dije en uno de los vivos, hoy el pueblo está perdiendo el conocimiento de lo que es bueno, bello y verdadero. Hoy a lo feo lo llaman bello. Hoy uno ve una publicidad en la televisión y en los medios, e incluso uno se pone a ver un video de cosas santas en YouTube y aparece una publicidad de residuos femeninos, mostrando como bueno algo que es un residuo. O comentarios en la televisión, en los medios, donde lo que es malo está siendo presentado como bueno. Lo feo presentado como bello, lo malo presentado como bueno, y lo que es bueno siendo abandonado presentado como malo. Sabemos bien que el mundo tiene una conciencia cauterizada, una conciencia que en lugar de estar abierta, se ha cerrado, una conciencia que se ha cauterizado a lo que es el conocimiento del pecado. Fíjense que este texto, que tiene 2000 años, hoy está vigente. ¿El bautismo de Juan es de Dios o es de los hombres? El llamado al arrepentimiento de obras muertas y de pecado, ¿viene de parte de Dios o viene de parte de los hombres? No, sabemos que viene de parte de Dios. Bien, esa es la tranquilidad y la garantía que tenemos para poder predicarlo. ¿Va a haber gente que lo va a rechazar? No hay ningún problema. Pero aquellas personas a las cuales nuestro Señor haya escogido, haya elegido, esas personas en las cuales el Espíritu pueda ingresar, pueda hacerse lugar. ¿Por qué? Porque la palabra ha penetrado como espadas de dos filos. A esas personas son las cuales, nosotros tenemos que llegar. Esa es la gran brecha que se abre en estos tiempos y que debo decir que desgraciadamente la mayoría de las personas de las raíces han perdido precisamente por, diría yo, empantanarse, ahogarse, marearse en un conocimiento que terminó siendo banal. El aprendizaje es maravilloso, es hermoso. Conocer las Escrituras es algo bellísimo, pero solamente cuando es producto de haber reconocido el pecado, de haber reconocido la necesidad de un cambio y de haber reconocido la necesidad de arrepentirse como único camino para comenzar a transitar esa salvación que Yeshua nos entrega a cada uno de nosotros. Pienso que en este tiempo, los que estamos en este momento escuchando y compartiendo y aquellos que escuchen estos audios, tienen la posibilidad de colocar las manos en el arado para ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y que esta palabra, que fue transmitida hace 2000 años, hoy también pueda hallar cumplimiento, sobre todo porque estamos muy cercanos a la pronta venida del Señor.